Hola ideadores, hoy vamos a trabajar con una de estas cajitas en las que vienen muchos productos, sobre todo productos navideños. ¿Queréis ver qué hacemos con ella? Pues vamos allá. Bueno, pues como os digo ideadores, hoy vamos a trabajar con una de estas cajas que vienen con productos, sobre todo productos navideños. Esta creo que era zamburiñas o algo así y la tenía mi madre y fue como, eso ni se te ocurra tirarlo, vamos. La parte de abajo está, mirad cómo está solo grapada por aquí. ¿Qué pasa? Que está grapada muy fuerte y yo lo que he intentado hacer para separar las grapas no he podido. He intentado, porque lo que hago es cargarme la madera no es muy fuerte, si tiro con algo que sea muy fuerte pues me lo cargo, o me cargo la madera o me cargo la cosa. Entonces lo que vamos a hacer va a ser partir de esto, pero quiero asegurarlo un poco más, así que le vamos a poner un poco de cola de carpintero en esta zona de aquí. Vamos a separar así un poco y le vamos a poner un poquito de cola de carpintero, y luego para asegurar le vamos a añadir un cordón de cola de carpintero todo por el lateral. Se me está acabando esta cola, y luego lo que hacemos es pasar el dedín así un poco para quitar los restos de cola. Esto nos sirve cuando vamos a pintar nuestra bandeja. Si lo que queréis hacer es teñirla, no hagáis esto ahora, porque donde esté la cola luego no va a entrar el tinte y se va a notar mucho. Entonces tendríais que teñir, y después de teñir ya tendríais que hacer esto. Pero como en este caso los laterales llevan la marca, pues creo que no son aptos para teñir. Los voy a pintar, así que bueno, lo voy a dejar así. Lo voy a dejar con peso encima secando, y cuando haya secado volvemos. Ya está seca la cola, ya veis que está transparente, y ahora lo que voy a hacer va a ser rellenar este hueco de aquí, porque esta madera tenía un hueco aquí, aquí tiene otro, pero este me molesta menos. También hay algunas de estas maderas que tienen el nombre en relieve, esta no, así que cuando lo pinte se tapará, pero si tiene el nombre en relieve pues lo podéis tapar también, como voy a hacer yo esto ahora, que simplemente cogiendo masilla y extendiéndola por ahí. Llenamos bien los agujeros, la extendemos y la dejamos secar. Cuando se seque la voy a lijar entera y la pintaré. Le voy a dar una capa de pintura blanca pues para sellar el poro de la madera y poder trabajar luego sobre ella. Ya tengo mi bandejita pintada para cerrarle el poro. La he pintado de blanco porque ahora, como no, encima le voy a hacer un decoupage, y lo voy a hacer con este papel de arroz que me gusta mucho y no sé la verdad cuál elegir. Ya veis que he gastado ya uno, era parecido a este, y yo es que creo que voy a utilizar este de aquí. Así que nada, lo voy a recortar con tijera y luego lo ponemos. Estoy mirando ahora porque lo he recortado tal cual estaba, pero estoy mirando, queda un poco estrecho de ancho, pero no me importa porque eso lo rellenaré luego, pero queda un pelín ancho, así que le voy a recortar un poquito más por los laterales. Entonces ahora el decoupage lo voy a hacer como lo hago siempre. Voy a aplicar una capa fina bien extendida, en este caso lo voy a hacer en toda la base porque el papel japonés no me deja, no tengo problemas para recolocarlo si me hace falta. Luego voy a colocar mi papel japonés, lo voy a extender un poco con ayuda de un plástico y le aplicaré por encima otra capa de medium para decoupage un poquito más generosa, ya sabéis, siempre del centro hacia afuera.
mí el papel japonés me encanta porque mirad qué fácil es colocarlo sin una arruga. Vamos a esperar que se seque y seguimos. Ya se ha secado mi bandeja y ahora le voy a pintar toda la parte de los laterales y lo voy a hacer con esta pintura color aguacate que yo creo que conjunta muy bien con mi decoupage. La voy a pintar pues con pincel, le daré seguramente un par de capas. Espero que no se oiga, pero tengo obras en el piso de al lado y hoy he visto que van a empezar obras también en el piso de debajo del de al lado. Así que me temo que durante unos cuantos vídeos vamos a tener ruido de fondo. Lo siento mucho, pero es que visto lo visto, si no, vamos a estar sin grabar mucho tiempo. Bueno, ya tengo mi bandeja pintada. La he pintado, le he dado 2 capas, tanto por esta parte de aquí como por fuera. Y ahora vamos a hacer la decoración adicional. No me voy a andar con misterios porque supongo que lo habré puesto en el título del vídeo y ya lo habréis visto. Que voy a hacer craquelado con craquelador en un paso, como si fuera craquelador en 2 pasos. Me explico. El craquelador en 2 pasos se suele emplear para hacer el efecto craquelado en transparente. El craquelador en un paso suele ser con una base y encima aplicas otra pintura de color. Pero yo aquí lo que voy a hacer va a ser aplicar el craquelador en un paso y después aplicar barniz. Porque tengo hechas unas pruebas que aquí os voy a enseñar. Mirad. Esto fue aplicando luego barniz mate. ¿Veis? Tiene un ligero craquelado, pero tampoco me acaba de convencer. Esto, bueno, y luego una pátina para destacarlo. Esto fue aplicando barniz satinado, un poquito mejor. Pero mirad cómo me gustó el efecto cuando apliqué el barniz brillo. Puede ser que sea porque el brillo tarda más en secar, entonces le da más tiempo al craquelador a actuar. No lo sé. Pero el caso es que yo lo voy a hacer así. Entonces, lo primero que voy a hacer, pues aplicar mi capa de craquelador como si luego fuera a hacer un craquelado en un paso con pintura. Yo tengo este de aquí, que en las instrucciones te dice que tienes que esperar luego a que seque completamente. No te habla de tiempo. En otros te dice tienes que esperar 20 minutos o tienes que esperar a que esté mordente, o eso mirad lo que pone en vuestro craquelador porque cada uno es de una manera y entonces pues lo que tenéis que hacer es seguir las instrucciones. Yo voy a aplicar una capa generosa del craquelador porque también según sea de gruesa la capa del craquelador así será luego la grieta. El tamaño de la grieta depende de la cantidad de craquelador y de la cantidad de pintura que pongáis encima. Entonces pues bueno, pues yo voy a poner una capa extendida pero tirando a gruesita del craquelador para que luego me quede un craquelado un poco gordito, y lo voy a aplicar por toda la parte exterior, o sea en la base por aquí no porque no se va a ver, pero en todo el resto sí que lo voy a aplicar. Cuando hacemos un craquelado con pintura siempre os digo que no hace falta que la capa de pintura de abajo esté perfecta porque no se va a ver. En este caso sí, como lo que vamos a hacer encima es colocar barniz que es transparente, queremos que la capa de pintura de debajo esté bien, así que por eso he aplicado 2 capas de pintura. Freya, ahora te saco. La tengo aquí como loca rascando porque quiere salir, pero quiero echar esto para que se seque mientras paseamos. No os preocupéis, que ella echa sus cosas a su hora y ahora no debería tener la vejiga con urgencia. Bueno, pues ya se ha secado, como veis lo estoy tocando con las manos. Y ahora lo que voy a hacer va a ser colocar el barniz. Entonces voy a utilizar este barniz que es de brillo, que es el que utilicé la otra vez. Como os digo, una capita así un poco ancha para que luego el craquelado salga grande.
y lo voy a dejar secar toda la noche para que seque bien. Si no queréis, pues lo podéis acelerar incluso el proceso con un secador, una pistola de calor, pero a mí me gusta más que vaya secando al aire, despacito, y que quede bien seco. Si cambiáis el sentido de la pincelada, cambiará el sentido de la veta, pero en este caso no es tan crucial como en el de la pintura. Lo que sí, usad el pincel bien cargadito, y como no se ve, pues tened referencia de por dónde habéis pasado y por dónde no. Bueno, pues ya ha secado esto, y a ver si lo podéis ver, que con el reflejo se ve una grieta bastante grande, pero claro, esto como se ve bien realmente es poniendo después una pátina. Así que tengo esta de hace un montón de años y vamos a intentar usarla. Y vamos a intentar que me digáis, porque tengo los obreros aquí al lado. Con un trapito o algo así vamos a extender por aquí mi pátina. Vale, con esta no estoy viendo casi resultado, así que voy a ir a por otra. Voy a intentarlo con esta. Con esta mucho mejor. Esa pátina ya os digo que está muy vieja y igual no... Pero mirad ahí ya cómo se va notando todo. Así que lo voy a hacer con esta. Bueno, pues no sé si es que esa pátina estará mala o qué, si alguien entiende de pátinas que me diga. Yo la usaré, yo creo que a partir de ahora solo para envejecer un poco, pero mirad qué diferencia. Lo bien que se ve con esta otra pátina, el craquelado. Como veis ha quedado un craquelado bastante grande porque, como os digo, le puse una capa bastante ancha tanto del craquelador como del barniz. Pero, pues eso, que yo me había peleado con varios craqueladores en los pasos y no había conseguido un efecto como este con ninguno. Y ahora, pues mirad, a mí me gusta bastante el resultado. Ya os digo que también según el tipo de barniz, pues parece ser que el efecto del craquelado es distinto. Pero que sepáis que esto se puede hacer. Yo voy a dejar que se seque y luego lo que haré será barnizarlo. Y ya tendremos lista nuestra bandeja. Pues así ha quedado al final nuestra bandeja. Mirad qué chula. Con su craquelado súper marcado. Mira, Freya no se puede perder una por lo que veis. Y nada, lista como pongo todo para llevar pequeñas piezas o lo que queráis. Miradla, aquí está. ¿Te gusta? ¿La quieres para tus chuches? ¿Eh? No, lo que quieres son las chuches. Bueno, ¿qué os parece esta idea de utilizar el craquelador de un paso como si fuera el de dos pasos? A mí me ha encantado, yo me voy a quedar con ello. Nos vemos pronto, ideadores. Mira, que algunos me preguntabais que hacía mucho que no salía Freya. Mira por qué, no puedo grabar en el suelo. Ella se